Han pasado algunos días de los terremotos que sacudieron a varios estados del país. Y todos seguimos teniendo miedo. Temor a morir y quedar atrapados en los escombros. Miedo a la destrucción y a perderlo todo. Muchos adultos hemos cambiado nuestros hábitos en cosa de días, ¿eh? Y si eso nos pasa a los grandes, imagínese usted qué pasa por la cabeza y los corazones de los niños. Seguramente ha notado cambios de estado de ánimo, temor a salir, a estar solos, perturbaciones en el sueño y en la alimentación. Y todo ello se debe al miedo de una réplica o a otro evento similar al del 19 de septiembre. ¿Usted sabe cómo podemos pedirles a las criaturas que no tengan miedo? ¿Durante cuánto tiempo puede estar un niño en shock? Y si vuelve a temblar fuerte, ¿dónde debe resguardarse un pequeño en caso de estar solo? Esta noche hablaremos de cómo preparar a nuestros hijos para manejar una crisis ante un terremoto y cómo evitar que una emoción mal manejada termine en tragedia. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Alejandro Córdoba, director de Salud Mental de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Doctor Córdoba, gracias por estar aquí. Gracias, Lolita, por habernos invitado y darnos la oportunidad de hablar con su audiencia. Doctor, sin lugar a dudas, las secuelas que deja un terremoto no nada más son físicas, no nada más son económicas, desde luego son emocionales y mentales. El daño que hacen en todo ser humano ante un caso como estos, que es totalmente inesperado, el temor al enfrentarse a la propia muerte, posiblemente a la de uno, a la de sus seres queridos, a todas aquellas personas que perdieron algún familiar o que perdieron su patrimonio, su casa, su negocio, que se encuentran en la vía pública, con esa angustia de que ante cualquier movimiento, por muy pequeño que sea, entran en pánico escénico. Y no los culpo, porque lo que se ha vivido aquí en la Ciudad de México y en otros estados ha sido verdaderamente de pavor, doctor. ¿Cómo manejar esas emociones? ¿Qué hacer para no seguir atrapado? Sí, realmente estas emociones, ya una vez que se desencadenan, es muy difícil que una persona las pueda manejar por sí sola. Lo que realmente deberemos de hacer es empezar a asumir que tenemos que tomar medidas preventivas que nos permitan aprender paulatinamente a manejar las emociones. Finalmente, este tipo de eventos, como bien dijo, generan mucha incertidumbre, son totalmente impredecibles. Nadie sabe cuándo, en qué momento van a suceder, de qué magnitud van a ser, qué tanto daño van a causar, dónde voy a estar yo. Y eso genera en las personas una sensación de vulnerabilidad. Total. Y esa vulnerabilidad se refleja, a fin de cuentas, en una sensación de que podemos perder la vida, la autonomía, el patrimonio, a los seres queridos y demás. Y esto ya por sí mismo genera una reacción de miedo, de angustia, de alteraciones muy inmediatas de tipo corto o generalmente corto, como son el insomnio inicial, los cambios en el apetito, el miedo persistente y demás. Bueno, hay niños que incluso vuelven a hacerse pipí en la cama, ¿eh? Sí, de hecho, lo que se recomienda en el caso de los niños, los niños quizá no tengan esta experiencia previa. Dependiendo de la edad, incluso a veces no tienen perfectamente configurado el término o el concepto de morir. Sin embargo, reaccionan a veces no tanto al temblor, en este caso al sismo, sino a la reacción que ven en el entorno, con las personas adultas a su alrededor, por ejemplo, mamá, papá, los abuelos, quienes hagan las veces de cuidadores, los profesores.
Entonces, realmente los niños responden en ese sentido. Y creo que en un momento dado, si reaccionamos bien hacia los niños y les damos afecto, nos acercamos, hay contacto físico, les explicamos lo que ellos vayan solicitando, no nos excedemos ni hablamos de más, permitimos y toleramos estos cambios. Los pequeños pueden llegar a tener algunas reacciones porque no se expresan como un adulto. Claro. O sea, no hablan de tristeza o de miedo o de qué va a pasar. Simplemente puede ser que vuelvan a hacerse el baño, en la ropa, en la cama. Puede ser que quieran volver a dormir con los papás Sí, en un claro. momento dado. Puede que estén irritables, un poco berrinchudos, otra vez, cuando ya lo habían dejado de ser. Y todos estos cambios emocionales o de comportamiento reflejan lo que el niño está sintiendo. ¿Qué es el temor? El temor que muchas veces es por la reacción que están percibiendo en sus papás o en quienes hacen las veces de cuidadores primarios. Papás, profesores, abuelos, tíos, etcétera, ¿no? Ahora bien, esto es el caso de los niños. ¿Y qué pasa con los adultos? Porque también quedamos afectados los adultos, ¿eh? O sea, esto no es únicamente lo que sucede en el caso de las criaturas, ¿no? Los adultos también quedamos tocados, seriamente tocados. Sí, de hecho, los niños, si se manejan de esa manera, es factible que no tengan ningún trastorno. En cambio, los adultos, sí. Primero, porque tenemos una experiencia previa, hemos vivido algún otro evento traumático, no necesariamente un sismo, pueden ser otro tipo de eventos traumáticos. Pero los que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues tenemos muy presente el 85, eso no se nos olvida. Sí, eso es definitivo. Y realmente de lo que se trata cuando se busca una ayuda y se recibe una ayuda y se da un tratamiento, no es propiamente olvidar, sino aprender y entender cuáles son nuestras emociones. En un primer momento, evidentemente hay que calmar, tranquilizar, algunas medidas incluso de manejo del estrés muy clásicas, ¿no? Como la respiración, el cerrar los ojos, ir percibiendo o pensando en el cuerpo de manera tranquila, pausada. Todas estas estrategias son de momento, sobre todo al haber sucedido un evento traumático. Sin embargo, cuando un evento amenaza mi integridad física, mi vida, la de mis seres queridos, todo eso se convierte en un trauma. Y entonces nos va dejando secuelas. Secuelas. Claro. Que es muy importante identificarlas. Cuando alguna persona, lo que es un insomnio, los primeros 2 o 3 días, ya persiste hasta una semana, semana y media. Cuando mi carácter va cambiando y me voy tornando aislado, irritable, poco tolerante, a veces impulsivo. Si voy teniendo episodios donde de repente me dan ganas de llorar, lloro y no lo puedo controlar. No hay de momento en ese mismo instante no hay un motivo para ello. Partimos del principio de que son emociones propias del ser humano. Claro. Y aparecen. Ahora, lo importante es que no se conviertan en una situación persistente y entonces nos va deteriorando las capacidades de responder a la vida cotidiana. Por ejemplo, puede uno estar en la casa, ver un programa de televisión, una película, que es ficción y demás, y donde se derrumba un edificio y ese hecho hace que la persona reviva la misma experiencia del momento en que se enfrentó a un sismo, por ejemplo. Es un déjà vu, finalmente. Es un déjà vu. El problema es que se vive todo el tiempo. Claro. Y entonces una persona prácticamente no puede hacer una vida normal. Ahora bien, todo este apoyo emocional, psicológico que se está dando es total y absolutamente gratuito, ¿no es así, doctor? Sí. Todo el apoyo, incluso, bueno, en un momento dado, más cercanamente al evento, prácticamente todas las instituciones, no solo las del gobierno de la Ciudad de México, prácticamente estaban otorgando los servicios en forma gratuita. En este caso, que ya hay algunos días que hemos pasado, el gobierno de la Ciudad de México sigue dando todos los servicios en forma gratuita. Hay módulos instalados donde se atiende en forma integral aspectos jurídicos, aspectos ambientales, aspectos relacionados con seguros de patrimonio, etcétera, y por supuesto la atención a la salud. Y esto es muy, muy importante porque entre más tempranamente se aborde el problema emocional y no necesita estar una persona enferma. O sea, no necesita tener ya una afección grave. Con el simple hecho de estar teniendo algunos síntomas de tristeza, persistente,
de cierto temor que no puede superar, la irritabilidad, que es un indicio muy importante, las alteraciones del sueño, la persona debe buscar ayuda de inmediato, porque eso es preventivo. O sea, si hablamos de que tuvimos una reacción emocional porque es inevitable, Claro. Bueno, pero se esperaría que no la volvamos a tener hasta que lamentablemente pudiera pasar algo. Y sin embargo no sucede así. Exactamente, empieza a suceder de manera persistente. Antes de que eso pase o se prolongue, una persona debe buscar ayuda. Acercarse, hay servicios de atención psicológica en todos estos puntos, en toda la ciudad. Y bueno, está un programa específico donde se está prestando, ya digamos, pasada esta etapa de primeros auxilios psicológicos, que así se denomina por la OMS misma, pues ya hay que atender los problemas que se están instalando o ya se instalaron en cuanto a salud mental. O sea, ya se da una terapia psicológica de largo aliento. Se hace un abordaje, una valoración inicial, se llega a un diagnóstico integral desde el punto de vista de la salud mental y se decide si la persona requiere tratamiento o no y qué tipo de tratamiento. Se requiere el apoyo psicológico, el psiquiátrico o ambos, ¿no? Eso es. Y entonces nosotros estamos otorgando a través de este programa interinstitucional, porque además es un programa en donde hay una alianza entre el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Secretaría de Salud, el doctor Agüed. José Armando Agüed, y instituciones profesionales muy capacitadas como la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la Asociación Psiquiátrica Mexicana y una instancia muy importante en salud mental de nuestro país a nivel federal, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría. Okay. Todos estamos trabajando conjuntamente para otorgar esta atención. Hacer equipo para ayudar a la gente, doctor. Sí, eso es indispensable. En estos momentos, en situaciones así, no se puede pensar incluso que la atención solo sea individualizada. Muchas de las veces hay que formar grupos de personas afectadas para poder trabajar con ellas, no solo los aspectos, digamos, del funcionamiento mental, por llamarle de alguna manera, sino también de los aspectos psicosociales que las personas ven afectados. Así es, pues bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Si tuviese que hacer todo una vez más, no cambiaría nada, dijo la ex niña prodigio del cine Shirley Temple, nacida en Santa Mónica, California, un 23 de abril de 1928. Entonces tomó lecciones de baile y cantó cuando tenía 2 años de edad. Año y medio después se convirtió en actriz y durante casi 6 años consecutivos apareció en películas como Pobre niña rica, La pequeña princesita y otras. En 1934 fue nominada como la personalidad más prominente del año y un año después fue el actor más joven en ganar un premio de la Academia Cinematográfica de Hollywood. Mientras más crecía, su popularidad fue decreciendo. Su show de televisión, Shirley Temple, apareció en los 40, pero fue retirado del aire por ineficaz. Se retiró del cine en 1949. En el otoño de 1972, padeció de un tumor canceroso maligno en el seno, el cual fue extirpado. Ella anunció al mundo lo sucedido y se convirtió en la primera mujer prominente en hablar abiertamente sobre el cáncer del seno. Fue representante del gobierno de Estados Unidos ante Naciones Unidas y embajadora en Ghana y Checoslovaquia. En la actualidad, Shirley Temple está retirada, pero ¿quién de las generaciones de los 30 y 40 no recuerda a la pequeña Shirley con su hermosa sonrisa, con hoyuelos en ambos lados y sus bucles de oro? José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia. Shirley Temple. Muchísimas gracias, doctor Córdoba, por haber estado conmigo esta noche. Muchas gracias, muy gentil. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.